nunca olvido la oportunidad que el Señor y la iglesia nos dio de poder comenzar en el ministerio. Aunque yo empecé aquí soltero en el año 77, me dieron la oportunidad de enseñar y predicar, y luego ya en el 78 comenzamos a pastorear más seriamente hasta el año 84. El Señor nos llevó directamente a Puerto Rico, no a Miami. Y quizá algunas personas cuando me oyen dicen, pero tú no hablas como limeño, peruano, sino caribeño, y es debido a las muchas culturas que uno está continuamente oyendo, y también aprendemos a comer muy distinto, aunque nuestra comida peruana es superior. Esa es nuestra costumbre allá, que cuando alguien dice de su región, de su nación algo, pues la banderita. La banderita, así que, y es una bendición saber que el Señor nos ha guiado, y como dijo el pastor, yo lo recuerdo a él mucho más por mi clase de homilética, así que cualquier error homilético, y eran sí jóvenes, Marcela, Mericia eran los jóvenes, yo llegué un poquito después, así que yo soy el más joven del grupo. Algunos de ustedes los recuerdo muy bien, algunos la cirugía estética de la vida no me permite reconocerlos. Así que, pero ya saben, simplemente me tratan de recordar, y es un gozo, una alegría verdaderamente estar aquí, como les digo, por los inicios, cuando era joven, imberbe, con falta de experiencia, pero el Señor nos dio la oportunidad de ir creciendo en las cosas de Dios. También, como dijo nuestro amado hermano, estaba en un campamento, termina realmente hoy en la tarde, porque como 3 iglesias se van a reunir en Arguedas, y ahí voy a terminar de predicarles 2 mensajes en uno que se quedaron para terminar su campamento familiar. Entonces, por eso estoy en este primer servicio y guardándome un poquito para la noche que termina allí el campamento. Uno de los mensajes que traje está en Hechos capítulo 18. El personaje central fue Aquila y Priscila. Y vamos a recordar un poquito, si alguien quiere ponerlo, veo que no hay nadie en la pantalla. Ustedes abren sus Biblias o prenden sus Biblias. Espero que ustedes prendan sus Biblias para leer la Biblia, no para ver otra cosa. No acostumbro a predicar de aquí, pero aquí tengo mis notas de esta mañana, así que no piensen que estoy chequeando los textos y mandando mensajes a otra persona, sino que aquí tengo unas cuantas notas para el mensaje de hoy. Básicamente nos vamos a quedar en Hechos capítulo 18. Y dice así la Escritura. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley,
vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra que obra en nuestra mente y en nuestro corazón para generar fe, ya que ella misma nos lo dice, que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Oramos en esta mañana que al enseñarla, al predicarla, tú puedas generar fe también en aquellos corazones que aún no te conocen, y en nosotros que ya te conocemos, que somos tus hijos, seamos nuevos, jóvenes o mayores en la fe, podamos ser edificados y glorifiquemos tu nombre por las cosas que tú has hecho. Oramos en esta hora, oh Dios, por las necesidades que tu pueblo tiene en distintos lugares del mundo. Y hoy que celebramos tu resurrección, te alabamos porque tenemos un Dios vivo. Nuestra esperanza es una esperanza viva, es una esperanza que es real. Y por ello, Señor, estamos aquí reunidos en esta mañana para adorarte y darte las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, celebramos hoy la resurrección del Señor Jesús y usted se habrá preguntado, ¿cómo es que el Evangelio ha llegado a nosotros? Cuando leemos el libro de los Hechos encontramos varias de esas razones de por qué el Evangelio ha llegado aquí a Occidente. Y en primer lugar podemos acotar de que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro apóstol, no es Pedro. Tenemos que aclarar esto porque los hispanos alrededor del mundo piensan de que Pedro fundó la Iglesia Católica, pero no fue así. Fueron los hermanos que fueron dispersados los que fueron llevando el Evangelio. La responsabilidad tuya y mía de llevar el Evangelio es de todos los hermanos. Y creo que como una segunda reforma es poner otra vez en el corazón de los laicos, entre comillas, o de los hermanos, el poder que tenemos del sacerdocio universal de todos los creyentes. No es que solamente algunos cuantos deben llevar la palabra. Y por eso Aquila y Priscila son importantes, porque son hermanos con que todo pastor sueña. Toda iglesia local sueña con tener parejas, matrimonios y familias que entiendan cuál es el ministerio de llevar la palabra del Señor. Recordarán ustedes que cuando leemos aquí en Hechos capítulo 18, el apóstol se está quedando ahora en Corinto, pero ahí Dios le trae un judío llamado Aquila y Priscila, que cada vez que usted lee se intercambia, a veces se dice más Priscila que Aquila. No sé por qué a veces eso ocurre, no creo que sea porque las mujeres mandaban o lideraban en aquel momento, pero yo a veces pienso que es de dicción o porque la mujer era más fácil en el sentido de mencionarlo, o a lo mejor simplemente el romanticismo de oírlo mejor.
En nuestra iglesia tenemos un hermano que le decimos Duma, y él vino acá una vez, pasamos por aquí, y su nombre es Juan Pablo, pero siempre decimos Teresa y Duma. Siempre es Teresa primero y Duma después. Y no sé por qué, pero creo que es más un asunto de oído, cómo suena. Y luego igual encuentras aquí, siempre es Priscila y Aquila, aunque aquí en esta primera parte dice Aquila. Su nombre era netamente judío y Priscila igual mezclado, lo cual quiere decir viejita, como muchos de nosotros que estamos viejos ya. A ver si sonríe un momento. ¿Qué es lo que ocurre con Aquila y Priscila? Para mí es interesante porque el apóstol Pablo, que quería cumplir la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, si retroceden un poquito en su lectura, encontrarán en Hechos 16 que él quería ir a la parte más norte, más extrema de la tierra en la cual estaba, que era Ponto y Bitinia. Esto sería hoy en día Turquía. Y él quería irse a toda aquella región, pero tiene la visión del varón macedonio, ¿recuerdan? Y entonces el varón macedonio le dice, no, pasa Macedonia, pasa Acaya, lo cual hace él por el estrecho de Estambul o el Bósforo, como quiera llamarlo, y es como el evangelio hace un giro hacia el occidente, y entonces llega a predicar a Filipo, llega a predicar a diferentes ciudades de Europa, y entonces el evangelio llega a nosotros, querrámoslo o no, para nuestra bendición. Él no va a esas regiones, el Espíritu se lo impide. Pero es interesante para mí que cuando el Espíritu le dice no a Pablo, más bien que él vaya a predicar hacia la parte de Europa, encontramos de que este varón era del Ponto, era de aquella región. O sea que no era necesario que Pablo fuese a ese lugar porque ya habían varios hermanos que habían predicado el evangelio y se había convertido Aquila y Priscila. Eran personas que conocían al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es indudable por ello porque Pablo se junta con ellos. Hay una simbiosis espiritual rápido, o sea, rápido entran en comunión, se reconocen uno al otro, como todos los creyentes alrededor del mundo nos conocemos cuando servimos a Dios o cuando tenemos el Espíritu que trae coinonía. Sabemos cuando uno es cristiano, por la manera como trata la palabra, por la manera como habla, etcétera, etcétera. No vamos a perder dirección en cuanto a eso. Pero Aquila y Priscila, Aquila era de aquella región y Dios que le dijo, no vayas por ahí, le trae a alguien para que pueda llevar el mensaje a toda Europa. En este aspecto, Pablo ha dejado Atenas, el emporio de la filosofía de aquel entonces, y cuando se encuentra con Aquila y con Priscila, no eran personas en cuanto a la fe nuevas, y no eran personas creyentes que no tenían problemas, porque leemos aquí que Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Les recuerdo que los primeros cristianos fueron judeocristianos. Eran gente que oían la escritura, que oían la palabra. Eran los judíos dispersos, creyentes, que comenzaron a llevar la palabra del Señor. En Hechos 8 encontramos que hay una dispersión no pequeña. Los apóstoles se quedan en Jerusalén y son los hermanos que van hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, con una pregunta que uno le hace a la gente, ¿quién crees tú que fundó la iglesia en Roma? No es Pablo, tampoco es Pedro. Fueron ustedes, fueron los hermanos comunes y corrientes, por ponerlo así, que fueron llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habían creído en Él. Yo estuve y entré por la vía Apia y me imaginaba al apóstol Pablo caminando por aquellos lugares. Me fascinaba ver por lo menos el arco de Tito que Tito y Vespasiano llevaron a Roma como señal de que habían destruido el templo. No lo vi por carátula ni por esto, sino porque Dios, cumpliendo sus profecías, destruyó el templo en Jerusalén. Este emperador Claudio le va a seguir Nerón, el peor de todos los emperadores romanos, en el sentido de que prendió fuego a los cristianos, iluminaba a Roma, no prendiendo fuego a aquellos que conocían a Cristo. El cristianismo era el enemigo de aquellos. ¿Por qué? Porque los que llevaban la palabra estaban trastornando el mundo de aquel entonces. A Constantino posteriormente no le quedó más remedio que aceptar el cristianismo
Y esa fue la falla para el cristianismo en nuestro retroceso de emplear a los miembros, los laicos, los creyentes, que sean aquellos los que estén llevando el evangelio de Cristo Jesús a los demás. Ahora noten ustedes que cuando Pablo se junta con Aquila y con Priscila, que eran judíos, se junta con ellos, y aunque Aquila y Priscila habían pasado una gran crisis económica en su vida, por ponerlo así, no estaban quejumbrosos. Hoy en día la gente ve el evangelio como un aditivo, ve el evangelio como algo que tú tienes que tener porque es algo que te falta. Está muy bien, a lo mejor eres un emprendedor, eres un empresario, eres un intelectual, y lo que te falta es el evangelio para que tu familia sea feliz. El evangelio habla de una puerta estrecha. El evangelio habla de un camino angosto. No habla de un camino que no tenga sus problemas o vicisitudes. Creo que uno de los grandes enemigos que la iglesia de Cristo tiene en el tiempo moderno es el evangelio de prosperidad. De pensar que no hay razón para la que tú estés enfermo, para que tú estés pobre. Hay algo que está mal en tu vida y ven para bendecirte y te prometen pañuelos santificados y rosas santificadas y algo así, porque el creyente no quiere enfermarse, o el que dice ser creyente no quiere pasar por vicisitudes en la vida. ¿Y quién no los tiene? Sin embargo, me llama la atención porque Aquila y Priscila, que tenían que empezar de nuevo, habían sido expulsados de Roma, habían tenido que dejar todo o venderlo todo, fueron expulsados y dijeron, bueno, vamos a Corinto a ver qué es lo que pasa y qué es lo que Dios hace. Pero en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios estaba en que ellos se iban a juntar con Saulo de Tarso. Si hay algo que el creyente está seguro es que donde quiera que esté, Dios promete suplir sus necesidades. Dios promete que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. No nos va a faltar el vestido, no nos va a faltar la comida. Todas las cosas materiales en que mucha gente se afana olvidándose de Dios. Hablaba con muchas otras personas y dicen, bueno, ¿cuáles son las señales del fin del mundo y cómo está este mundo? Pero la verdad es que la gente es incrédula, la gente vive materialistamente. No se preocupa del reino de Dios y su justicia para nada. Es el creyente que se preocupa del reino de Dios y su justicia. Es el creyente que trabaja y Dios bendice su trabajo para que el reino de Dios continúe. Por lo tanto, los que estamos en el ministerio a tiempo completo, los que no están en el ministerio a tiempo completo, tienen el ministerio de su familia, del trabajo, etc. Dios es quien los prospera. Dios es el que te promete darte a ti. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, el Señor le dice eso a su pueblo que saca de la esclavitud en Egipto, que no tenían nada, que eran esclavos, trabajaban de sol a sol para otros, no tenían una idea de lo que era el descanso, ni vacaciones, ni días feriados, ni un salario. Y el Señor le advierte claramente y le dice, vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel, no te olvidarás que yo soy quien te da las fuerzas para trabajar. Yo soy el que te he llevado por este desierto y tú vas a estar en tu viña, vas a estar en tu casa, vas a estar en tu chacrita, pero olvídate o cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, lo cual hicieron. Tú y yo crecemos más en momentos de necesidad que de prosperidad. Dios es el maestro en nuestra vida para enseñarnos cuando Él es necesario, y Él es necesario en todo. No es en unas cuantas cosas. Job podía decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Tú tienes el derecho de tomar todas las cosas y quitarlas de mi vida. Tienes el derecho de quitarme aún la mujer que no se la quitó. Tienes el derecho de quitar los hijos. Son de Dios. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No vinieron, oye, tú eres el apóstol. Ven, danos terapia porque hemos perdido todo. Mira nuestra economía. Estamos pasando una crisis. ¿Por qué será? No, se juntaron a trabajar porque ellos entendían que el trabajo era de Dios. Judíos y árabes siempre han trabajado juntos por los siglos. Eran comerciantes, viajaban de aquí para allá. En un estudio que hice predicando en la iglesia allí en Miami, que es una ciudad que está muy cerca de los Estados Unidos. Es Latinoamérica,
una fusión de todos los países latinoamericanos con sus ideas y creencias. Ya me olvidé lo que iba a decir. Momento de... ¿En qué estaba? Oh, el agua, gracias. Ustedes estaban aprovechando ese momento. Traen el sincretismo de sus religiones y la gente mucho se muda porque quiere encontrar trabajo. Los peruanos somos vistos en el extranjero como gente trabajadora, no somos vistos como ociosos, lo cual es bueno. El caribeño es un poquito, dependiendo. El cubano es medio, y espero que no haya aquí ningún cubano. El otro día hablé algo de los venezolanos y de repente dijo, aquí hay un venezolano. Sí, hay una ciudad que se llama Westonzuela, porque hay muchos venezolanos. Y creo que ustedes están viniendo también venezolanos por aquí, ¿verdad? Oportunidad de predicarles el evangelio. Bueno, cubanos hay un montón, y tenemos más de 1.300.000 hispanos de todas las nacionalidades. Y muchos de ellos no respetan o no entienden lo que es el trabajo, no conocen nada de la Biblia. Piensan que van para trabajar, pero lamentablemente, a pesar de muchas ideas que la gente pueda tener, yo no es que no sea político, porque todos son políticos en alguna manera u otra. Yo fui a Cuba para que nadie me lo cuente, pero ya tenía una idea de cómo era. Por ejemplo, no tienen ellos la bendición que tú y yo tenemos de ver alimentos. Y alguna gente grita, no, ¿cómo no van a tener alimentos? Bueno, si tú vas a Varadero, a los lugares turísticos, vas a encontrar que hay de todo, ¿no? Para los turistas. Entonces tú tienes dinero y no encuentras una tiendita, una bodega. Yo me he encontrado con personas ahí en Miami que me ven orar por la comida. Y claro, pero cuando ellos estaban en todo su proceso de cambio, les daban un caramelo o un yogur. Los cubanos dicen, te hizo la vida un yogur. Y yo me preguntaba por qué. Hasta que probé el yogur de soya. Es la cosa más horrible que le pueden dar a los niños en la escuela. Entonces yo decía, ¿por qué los cubanos dirán, me hizo la vida un yogur? Y es por eso. Pero no encuentras, en verdad, la gente común tiene que hacer malabares. Están preocupados por el día que van a comer en el día y no se preocupan de la política. Entonces, ver a un cristiano, porque somos sus enemigos en ese aspecto, no es que Dios te da a ti el trabajo. No, te lo da Fidel. No es que este caramelo ni el pan que tú vas a comer y tú das gracias a Dios porque Él te lo proveyó. No, eso te lo da el comandante Fidel. Yo he encontrado personas así. Creo que el momento más triste en mi vida fue encontrar, y yo trabajé para esa señora unos días. Tenía una empresa muy próspera. Y era unos días que yo iba y dice, ¿por qué trabaja usted en computadora? Pero que no, mire, realmente yo soy pastor. Ese es mi trabajo, día tras día. Lo que pasa es que de vez en cuando hago esto para ayudarme y al mismo tiempo aprovecho con las personas y le hablo porque sé un poquito más de computadora que otro. Ese es nada más el punto. A veces Dios nos hace inteligentes y hábiles en una cosa, para aquel que no tiene, pues nos contrata y ganamos algo de dinero. ¿Entiende el proceso? ¿Sí o no? O sea, si tu jefe te contrata, es porque es bruto. Tú sabes hacer algo que él no. Bueno, es una broma. Ojalá que haya muchos así que nos contraten. Bueno, yo abro la Biblia y les predico la Biblia. Su pregunta inmediata fue, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es eso? O sea, ni por cultura, ni siquiera en su más remota ignorancia de cultura, ella había oído en su vida, una mujer de 40 y pico de años, ¿qué es una Biblia? Y entendía por qué yo estaba allí. Por supuesto, le regalé una Biblia. Es la Escritura la que nos habla de Dios, lo que es el Evangelio. Bueno, yo voy a seguir predicando y me emociono, pero me imagino que debo tener una hora, ¿no? ¿La 1? 12, 11. ¿Hasta qué hora más? 15 minutos más. Y recién estoy en la introducción.
Aquila y Priscila eran hombres de Dios trabajadores. Había una comunión, una armonía con ellos. Dios promete bendecir y prosperar nuestro trabajo cuando le damos la gloria y la honra a Él. Es la manera como Él prospera y cómo provee para nuestra familia. Por eso animo siempre a jóvenes, y aquí hay niños y jóvenes que he visto desde pequeños, y cómo Dios ha bendecido sus trabajos, sus vidas, no solo para su familia, pero para la obra. Porque tú y yo vamos a pasar de esta tierra. Somos pasajeros, nadie se queda. Todos nos vamos a ir en algún momento. Todo caduca en ese aspecto. Mi DNI dice una falsedad. Dice, no caduca nunca. Bueno, el DNI quizás, pero yo sí. Por lo menos para los ojos de esta tierra. Porque creemos en la vida eterna, la vida perdurable. Y esta gente se junta, el apóstol Pablo se junta. Él mismo se pone a trabajar con ellos porque era de un oficio. Y es admirable la maravilla de las habilidades y los talentos que Dios te ha dado a ti para que tú te ganes la vida. Y el objetivo de Aquila y de Priscila era no solo ganarse la vida, sino para que la obra de Dios continúe. Porque dice después que cuando llegaron Silas y Timoteo en este segundo viaje misionero, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de Dios. La labor que Aquila y Priscila, familias, juegan en la iglesia y alrededor del mundo que creen en el Señor Jesucristo es para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que tú y yo tengamos un corazón generoso. Mucha gente a veces no entiende la dinámica del trabajo. Por ejemplo, el hispano en común, cuando digo hispano, aquí debo decir peruanos, pero es en general, porque la mayoría son católicos o han venido de un extracto católico. ¿Usted no cree que el Perú mayoritariamente es católico, de comillas? ¿Sí? La Iglesia Católica ve el trabajo como una maldición. Aún madres españolas le enseñan a sus hijos, hijo, ¿por qué buscas ese trabajo? Búscate un trabajo en la que no trabajes mucho. ¿Tú sabes por qué la gente quiere comprar la lotería? Y a veces, a lo mejor en la iglesia oye, no, bueno, pero no es tan bueno, es pecado comprar la lotería. Siempre y cuando tenga millones y millones y millones, y algunos te ofrecen, le voy a construir tal templo, tal terreno. Alguna gente me conoce y me dice, oye, dame algunos numeritos, porque creen que yo le voy a dar los números de la lotería. ¿Por qué? Dios lo que bendice es el trabajo. Pero el trabajo no es ningún castigo ni ninguna maldición. La gente que va allí dice, bueno, pero ustedes trabajan demasiado, la gente trabaja un montón. Bueno, pero es porque hay trabajo. Y la gente si va allá es porque hay trabajo. Y la gente prospera o quiere mandar a su país o lo que sea porque hay un trabajo, pero no es que tú seas un trabajador drogadicto en que estás desde temprano y la vida en la ciudad de Lima es muy agitada desde tempranito y hay que pelear con el tráfico y hasta la tarde, hasta la noche no vemos a la gente o a los padres. Hay algo en que tenemos que considerar. No todo es trabajo. Tenemos que dar tiempo para las cosas que son de Dios, obviamente, y tu familia es de Dios. Y entonces Pablo se pudo dedicar por entero a la predicación, no que dejara de trabajar, pero Aquila y Priscila por eso perdieron todo, por eso los expulsaron, porque la obra de Dios en Corinto. Luego Pablo ve la disponibilidad de tiempo que tenían Aquila y Priscila, porque se los lleva a Éfeso. En Éfeso los deja allí y él sigue hacia Jerusalén por el voto que tenía que cumplir. Pero ciertamente Dios le dice, mira, habla aquí en Corinto, porque aquí hay mucho pueblo que yo tengo. Y no vemos nosotros la manera en que el respaldo de Aquila y Priscila permitieron que el apóstol Pablo hiciera la obra de Dios, ellos mismos. Aquila y Priscila eran creyentes y tú te puedes preguntar, ¿cómo me hago yo creyente? Bueno, ellos habían oído, eran gente que estaban acostumbrados a oír la palabra de Dios. ¿Ves la estrategia del apóstol Pablo? Él iba a la sinagoga cada día de reposo. Eran gente que oían. Se suponía que todos los judíos en alguna u otra manera tenían que llegar al evangelio porque estaban acostumbrados a oír la escritura. Mira el libro de los Hechos cuando este etíope que viene desde lejos, y es Felipe el diácono,
que está allí dispuesto a servir, dispuesto a ser un instrumento en la mano de Dios, ha comprado el libro de Isaías, un rollo, era algo caro. África en los primeros siglos, la parte sobre todo norte, tenía muy sana teología, por eso hoy es de Apolos, que era de Alejandría, o sea, de la parte norte de África. Toda esa parte norte, los primeros 3 siglos, tenían una teología, una doctrina buena, y poco a poco fuimos extendiéndonos hasta Europa. Así que el ser expulsado, el ser llevado, el ser extranjero, está en las partes más íntimas de los planes de Dios para cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Recordarás que en 1492 los reyes católicos expulsaron a árabes, o moros como le llaman ellos, de España. Fue una estrategia. Expulsaron también a los judíos. Había más de 1200 sinagogas en España, aunque no lo creas, en el tiempo en que fueron expulsados los moros. Tú y yo tenemos algo de judío y de árabe por alguna parte, por lo menos no solo en lo comerciante, sino en lo mentiroso. Algo tenemos. Cada vez que ponemos nuestra cabeza en la almohada, es una palabra árabe. Tú y yo nos criamos con alacena y sobre todo con la luna de los cristales. Recuerdo haber ido a Puerto Rico y la gente a mi suegro le decía, hay que bajar la luna del carro, y los hermanos miraban la luna. Porque el español depende quién vino a qué región. Pero una vez aterrizando en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, lo primero que encontré fue un letrero grande, dice, deja que te bajemos la luna para ti. Se reparan toda clase de lunas y cristales y lentes. Nosotros decimos luna porque es muy español, pero en otros países, a pesar que hablan el español, dicen espejuelos, dicen cristal, y cuando le dices la luna, van a mirar al satélite. No entienden. Entonces vemos que eso en parte fue una bendición para nosotros, porque aunque nos llegó un catolicismo, un cristianismo mezclado, lleno de idolatría, de sincretismo, de fantasía y supersticiones, hubiéramos sido musulmanes. España hubiera sido dominado por todos los árabes con su religión, política y religión. Para ellos no hay diferencia, su religión es su política. Entonces cuando uno mira atrás dice, bueno, menos mal que vino Cristóbal Colón, menos mal que vinieron algo así que nos da la oportunidad de que si te menciono una Biblia, por lo menos tú entiendes y dices, y esa es la clave. Hay que ir predicando y extendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, lo cual Aquila y Priscila hicieron. Porque cuando Pablo después regresa o sigue en su viaje misionero, tú lees la epístola a los Efesios, donde están los principios y prioridades. No dudamos de que fue la influencia de Aquila y Priscila. No estamos especulando alocadamente. No solo eso, sino que hay Apolos que llega allí. Apolos cuando llega allí solamente tiene la idea de predicar el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y Aquila y Priscila eran cristianos no débiles, sino cristianos maduros. No solamente veían el trabajo como una bendición, no solo eran creyentes, no solamente tenían disponibilidad de tiempo, sino que eran personas maduras en la fe. ¿Cuál es uno de los mayores problemas del cristianismo que enfrentamos hoy en día? Es la falta de madurez, de entender lo que Dios quiere y reclama de nosotros. Por eso la iglesia existe, por eso los grupos existen, los programas existen. El Evangelio es un ministerio en que tenemos que enseñarle a otro la palabra. Por eso, por más que el etíope compró su libro y su rollo y que iba lejos a su casa, no entendía. Pero ¿qué hizo el Espíritu? Felipe, ve allí. Se subió al carro. Era un carromato, ¿no? Jalado por caballos. Y Felipe está atento y le dice, ¿entiendes lo que lees? Tú y yo como creyentes tenemos que entender que la Biblia es un libro que hay que explicarlo. Hay poca gente que leyendo se convierte. Cuando alguien te pregunta, ¿qué es lo que debe leer de la Biblia? Inmediatamente tu respuesta debe ser los evangelios.
La Biblia es un libro que es de Oriente y hay que leerlo al revés, hay que leer el final primero, o sea, el nuevo pacto. La persona y la obra de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando leemos esto estamos introduciendo a la persona de que no conoce al Señor Jesucristo, que tenga una relación personal con Él. Pablo le dice a los corintios en su carta, respondiendo a algunos de los problemas: yo os he enseñado, lo oímos en cuanto a la cena, porque algunos tenían excesos en la cena. Pablo lo recibió por revelación, que esos excesos y todos los problemas que él resuelve. Pero dice, también les he predicado lo que yo he recibido, lo que Aquila y Priscila creían y habían recibido, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que fue resucitado conforme a las Escrituras. ¿Recuerdas a los creyentes que iban camino de Emaús? Todavía no entendía muchas cosas que tú y yo debemos entender hoy día, que somos creyentes de muchos años. Y no me refiero en la carne, sino que cuando miras hacia atrás hay toda una pléyade, hay toda una gama de testigos, todo un estadio nacional lleno, multiplicado a la enésima vez, de creyentes que ya han vivido y pasado por la fe, y tú y yo debemos ser mucho mejores creyentes que ellos, porque ya sabemos lo que ellos pasaron. Sabemos que el Evangelio es una realidad, sabemos que la tumba está vacía y que Él vive y que no está muerto. Sin embargo, hay creyentes que no conocen muchas cosas de la Escritura, de doctrina. Es conforme a las Escrituras. Predicamos el Evangelio conforme a las Escrituras. No es que de casualidad Pablo encontró un huequito ahí en Atenas. Al Dios no conocido, ese Dios no conocido es que yo les predico. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te creó a ti, que me creó a mí. Es el Dios que ha permitido que tú y yo ahora podamos abrir una Biblia libremente y podamos creerla, entenderla. Que alguien nos la explicó, alguien nos predicó, alguien nos dijo, mira, es la persona de Cristo lo único que te puede salvar, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y siempre a veces el intelectual, alguien ayer en el campamento me hizo esta pregunta: ¿y usted cree sinceramente qué es lo que Cristo quiso decir cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Mi respuesta fue inmediata, sin parpadear, sin tutiviar: es que no hay otro camino para ser salvo. Él es el único Salvador, no lo hay. Cuando tú comparas las Escrituras, no estás hablando de los Vestas ni de los Sharpas, no estás hablando del Corán tampoco, no estás hablando de cualquier libro religioso que puede compararse o que Dios es tu idea. El Evangelio viene de lo alto, viene del cielo. Es el Hijo de Dios que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos. Es a Él a quien adoramos, nos arrodillamos y le rendimos tributo a Él, porque Él mostró la más grande seña de su mesianidad. Él en la cruz mató la muerte, nuestro enemigo. Él dejó la tumba vacía, no hay un hueso de Cristo. Yo creeré algún momento que Cristo es como cualquier maestro, cualquier profeta o como cualquier iluminado religioso el día que tú me muestres los huesos de Cristo. Pero es imposible, no está. Tú y yo que hemos pasado a lo mejor por el trauma de enterrar a un ser querido y revisar nuestra teología como que la muerte es el final de todo. Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y por eso Pablo estaba dispuesto con Aquila y Priscila a pasar la mar y morena, a pasar aún vituperios y apedreamientos, porque creían que aquel que vive les estaba mandando a hacer esto. Y dice en el versículo 28 para terminar, porque con gran vehemencia Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él es el ungido Mesías, no hay otro. Él no te dejará ni te desamparará. Esos creyentes que iban camino de Emaús no se dieron cuenta que Jesús iba caminando con ellos. Me encanta esa escena. Venían de un funeral. ¿Por qué estáis tristes? ¿Eres tú el único forastero?
¿Que no has oído la conmoción en Jerusalén? Como Jesús Nazareno, varón poderoso en señales y obras. Pero el pueblo se levantó, el pueblo que en un momento le aclamó, ahora gritaban crucifícale. Hoy día es el tercer día que él ya está muerto. Y era él. Cuánta maravilla hay en conocer a Cristo. Era él. Y él está a nuestro lado y muchas veces lo ignoramos. No creemos en este maravilloso Salvador. Dudamos en nuestros pequeños problemas. Estamos dispuestos a renegar a veces de la fe porque pensamos que Dios está muy lejano. Y Él les reclama y le dice: oh tardos de corazón, duros de corazón, para no comprender todo lo que los profetas dijeron en la ley, los profetas y los salmos. Eso estaba escrito de mí. ¿Y cómo le reconocieron? En la cena. Cuando Él partió el pan, sus ojos fueron iluminados. Era Dios que estaba ahí con ellos. Yo no quiero otra presencia, no quiero otro Salvador. Y los discípulos que dijeron: ¿no ardía nuestro corazón? No piense que cuando hablamos de religión es un edificio, son dogmas y preceptos que pueden ser muy buenos para la organización, para el orden. Tú eres templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti. El Cristo resucitado mora en ti. Es Él que viene a nosotros. Es Él que nos pide que seamos creyentes, que llevemos este evangelio, que es el Cristo resucitado que nos dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es el mensaje que llevamos los creyentes. Nuestro Cristo vive. Es un mensaje que Cristo nos dejó cuando dejó la tumba, no antes. No es un testamento de alguien que está moribundo. Fue que los discípulos lo vieron ascender a los cielos y le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso Aquila y Priscila se encontraron con Pablo y Dios le afirma a Pablo: habla, yo tengo mucha gente. Mira a tu alrededor, mira tu Judea, mira tu Samaria, mira tu Jerusalén, mira a tus padres, mira a tus tíos, mira a tus primos, mira a tus sobrinos. Ellos tienen que conocer a Cristo como tú le conoces. Vamos a orar. Anhelamos, oh Dios, Aquilas y Priscilas, gente salva, gente convertida, gente que te ame, gente que entiende que los trabajos y los ministerios que tienen es para que el reino de Dios corra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Da corazón generoso a tu pueblo, en sus trabajos, en sus bienes materiales, en sus habilidades y sus intelectos, que todo lo entreguen a ti. Mira los hijos que tú les has dado para que continúen la obra de Dios. Y así ha sido de generación en generación, tú nos has sido refugio. Haz que los hermanos aquí nunca piensen que su labor no es necesaria. Al contrario, son los que sostienen los brazos de aquellos que están en el ministerio, como Ur y Josué. Danos Aquila y Priscila. Tal vez hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, como Aquila y Priscila le conocieron. Has oído el evangelio, no hay otro, es la persona de Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo ha probado porque la tumba está vacía. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Cualquiera que sea su inquietud, su necesidad, tú puedes terminar esta oración conforme el Espíritu de Dios te auxilie.